Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy estaremos conversando en la línea de la vinculación entre los temas de estrategia desde el punto de vista militar, lo cual nos llevará al tema de la seguridad y la guerra y su relación con la planificación como disciplina científica. La sesión anterior estuvimos conversando sobre el ADN de la planificación en América Latina. Detectamos que eran tres conceptos los que articulaban este ADN. El concepto de progreso, el concepto de desarrollo y vinculado a estos dos, el concepto de gestión. La sesión de hoy tiene por objetivo fundamentalmente entender cómo es que estos conceptos nacen en un contexto histórico distinto que es mucho más sangriento y menos pacífico y nos lleva necesariamente al tema de la guerra analizado fundamentalmente desde el punto de vista de la estrategia y su vinculación con los procesos de investigación. Básicamente nos movemos en un escenario que tiene como punto de llegada la calidad. Si ustedes recuerdan, en la última sesión estuvimos conversando sobre cómo finalmente los enfoques de planificación apuntan a una gestión donde la calidad sea el elemento fundamental que defina los pasos para poder realizar procesos de planificación. Y esto entonces implica la existencia de un enfoque que tiene una historia. El objetivo fundamental de hoy es entender esa historia dentro de la cual el concepto de calidad se mueve. La perspectiva teórica con la que estamos trabajando el desarrollo de esta clase hoy es a partir de los escritos de Jeffrey Alexander, que es ese señor que ustedes ven allí. Jeffrey Alexander es uno de los teóricos más importantes en ciencia social y una de las ideas por las cuales él conoce tiene que ver con la discusión que ha tenido sobre la centralidad de los clásicos. Él entiende un clásico como un autor o un concepto que tiene un rango privilegiado dentro de las distintas disciplinas en determinados campos de la construcción teórica y es considerado como privilegiado por su capacidad explicativa. Básicamente, y en palabras sencillas, Jeffrey Alexander plantea que la condición para ser clásico es que independientemente de que haya sido escrito mucho tiempo atrás, las teorías y los conceptos tengan capacidad explicativa para poder entender la realidad independientemente del tiempo que haya sucedido. Para esta clase estaremos abordando al menos tres teóricos fundamentales. Sun Tzu, que es el representante por excelencia de Asia en lo referido a las artes de la guerra. Maquiavelo, que como ustedes recordarán, fue una figura de peso teórico importante en la antigua Italia, específicamente en Florencia, y que se conoce por haber sido uno de los consejeros más importantes de Lorenzo de Medici. Y el Che Guevara, que representará a América Latina en estas nociones sobre el tema de la estrategia vinculado a lo militar. Entonces empecemos sin más con el exponente Sun Tzu. Para Sun Tzu existen al menos cinco pilares de la guerra y fundamentalmente de la valoración que puede hacerse de la institución de la guerra. Estos cinco pilares son, en un primer lugar, la doctrina, es decir, el conjunto de valores concretos con el que trabaja un ejército, el tiempo de la intervención de ese ejército en el contexto de una guerra, el tipo de terreno en el que esa guerra ocurre, el mando o la cadena de liderazgo que puede generarse a partir de una institución como un ejército y la disciplina, es decir, el nivel de capacidad que tienen los guerreros en un determinado ejército para seguir las órdenes en el ámbito de una cadena de mando. Básicamente podemos decir en primer lugar que una organización que no tenga estos elementos como parte de su gestión se ve condenada de alguna forma a los avatares de la casualidad y esto tendrá como consecuencia la incertidumbre como regla. Y recordemos que en contextos,
de incertidumbre, la toma de decisiones es muy difícil y el camino de administración de esas decisiones es sumamente trillado. En esta imagen podemos ver básicamente cómo estos 5 aspectos se aplican en guerra y cuáles podrían ser algunos de los componentes que aplican directamente a la planificación. Veamos entonces uno por uno qué implica cada uno de estos aspectos y cómo podríamos aplicar este aspecto al tema de la planificación. El primero de ellos es la doctrina. La doctrina es todo aquello que, dentro de la perspectiva de Sun Tzu, hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que este gobernante tenga legitimidad, que le pueda seguir donde sea sin que sus vidas corran peligro ni que tengan ni experimenten miedo. En el contexto de la planificación en una organización, este aspecto de la doctrina es aterrizado al conjunto de valores que permiten las acciones de organización y sobre todo permite que estas acciones se generen de manera eficiente y eficaz y sobre todo busca que las interacciones entre las personas que componen esta organización se den en niveles de armonía sin que medie el conflicto. El segundo elemento de la valoración de la guerra en Sun Tzu es el tiempo. En palabras del propio Sun Tzu, el tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados y días lluviosos, y además el cambio de estaciones. ¿Cómo aplicar esto al contexto de la planificación? Obviamente, cuando suceden procesos en las organizaciones, el tiempo con el que se trabaja es clave. ¿Por qué? Porque implica la administración de las condiciones cambiantes de esa organización. Entonces, aspectos tales como la cultura laboral, como el clima organizacional, como las periodicidades productivas, tendrán que analizarse para hacer una operación y una intervención concreta en procesos de planificación específicos. El tercero es el terreno. El terreno en guerra desde la perspectiva de Sun Tzu implica las distancias y hace referencia fundamentalmente a donde sea fácil o difícil desplazarse dependiendo de cuál sea el objetivo de la guerra. Si el campo es abierto o los lugares son estrechos, esto tendrá una alta relación con las posibilidades de supervivencia del ejército. Desde el punto de vista de la planificación, esto lleva a dos contextos. El primero, el de ubicación y el establecimiento de rutas de gestión de acuerdo a los problemas y también a las oportunidades que el entorno en el que se mueve la organización presentará. El cuarto aspecto es el mando. Dice Sun Tzu que el mando debe tener cualidades. Un mando sin estas 5 cualidades es un mando que no se respeta desde la perspectiva de un soldado. Las cualidades que debe tener aquel que manda al menos son estas 5: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Hoy en día es claramente posible poder vincular estas cinco cualidades con lo que llamaríamos liderazgos en el entorno de una organización. Y básicamente partiendo, por ejemplo, de un liderazgo, de un concepto de liderazgo situacional, vincularlos con los procesos de estructuración y relacionamiento de ese liderazgo en términos de personas, momentos de la organización y además objetivos de la organización. El último punto, el último aspecto que Sun Tzu nos invita a analizar es el de la disciplina. Básicamente, Sun Tzu menciona que la disciplina debe comprenderse como la organización del ejército. Y básicamente esta disciplina apela a la cadena de mando, básicamente graduaciones y rangos entre los oficiales, regulaciones de las rutas de suministros y la aprobación de material para el ejército a nivel militar son indicadores del respeto a esta disciplina. En el marco de un proceso de planificación, esto tiene que ver con los mecanismos de organización formales e informales que esta unidad tiene y el nivel de peso específico de esos mecanismos formales e informales en el entorno de las organizaciones. Para un tomador de decisiones, la utilización de este tipo de enfoque le permite no solamente ver la organización desde el punto de vista financiero, administrativo de gestión de un proceso, sino desde el punto de vista estratégico y lo coloca en una posición medular
para el análisis de la organización, ya no solamente desde el punto de la eficiencia y eficacia,